Y, y bueno, ya vamos con el tema del día, ¿no? Que es pues un poquito la industria del gaming y los eSports, que bueno, aunque creo que mucha gente, yo me incluyo, digamos, hace 2 años, pensaba que, bueno, que es un deporte, no es un deporte y demás, creo que más allá de eso, pues por el tema de cómo se mueve el negocio, los acuerdos con marcas y demás, Ujú. pues tiene sentido que hablemos de ello cuando hablamos de marketing deportivo, bueno, por lo que digo, pues patrocinios, activaciones, competiciones Sí. y demás. Y bueno, pues, bueno, si quieres, cuéntanos un poco antes tú cómo llegas a, pues, quién es Sergio Reyes y cómo llegas a dedicarte a el mundillo A del todo esto, gaming ¿no? y del eSports y demás. Y luego ya nos Vale. centramos más en, pues, en la actualidad, en cómo está el sector y lo que nos quieras contar. Sí, claro, pues mira, yo fue un poco casi de carambola, porque estaba estudiando, yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas en ESIC, precisamente, y yo estaba haciendo una beca como porque yo quería ser creativo de publicidad, ¿vale? Además lo digo abiertamente, no hay ningún tipo de problema, creo que esta mañana también ha salido por otras cuestiones. Y yo estaba trabajando en la agencia y además hacíamos muchísimas cosas en ese momento, era una agencia que está muy vinculada con temas deportivos y de centros, entonces, bueno, pues presentábamos propuestas para eventos, por ejemplo, de fútbol sala, para temas de tenis y demás, ¿no? Entonces, me salió en ese momento la oportunidad de poder optar a una beca dentro de Microsoft, del departamento de Xbox España. Yo estaba creo que en cuarto, estaba ya empezando quinto de carrera o algo así, cuando las carreras no eran grados, sino eran licenciaturas o diplomaturas. Y bueno, pues dije, jolín, ¿por qué no? O sea, me gusta muchísimo, es un tema que aparte es mi hobby y creo que puedo aportar. Entonces, acabé en Microsoft España, pues ya te digo, como carambola por una serie de catastróficas, no desdichas, sino de cosas buenas, y me alegré mucho de poder entrar. Y ahí fue cuando, bueno, pues me abrió también el gusanillo de poder seguir, de crear una carrera dentro de la industria. Es cierto que en este viaje, desde que yo empiezo, he pasado por varias empresas y proyectos. También he tenido la oportunidad de estar una temporadita trabajando en moda femenina, de hecho, en temas de marketing digital, ventas y comercio internacional. Entonces también eso me abrió mucho la cabeza de cómo el consumidor se comporta y cómo es el fan, ¿no? Por temas de producto. Y desde hace, pues hablamos 2017 aproximadamente, es cuando yo comienzo a involucrarme mucho más en el territorio de los deportes electrónicos, de los esports, ¿no? Que fue cuando, bueno, por unas cuestiones de otro proyecto que no terminó de salir, pues acabamos montando una pequeña agencia consultoría boutique bueno, pues de marketing estratégico de contenidos, como tenemos también productora audiovisual, para poder también dar servicios a diferentes empresas y diferentes proyectos, el poder trabajar con clubes de fútbol en esa parte de transformación digital hacia los deportes electrónicos por cercanía por audiencias. Y bueno, pues en el último tiempo para acá, hablamos de quizás poquito antes de la pandemia, es cuando, bueno, pues empiezo a ver también el sector desde otra manera, ¿no? Otros proyectos y demás para poder involucrarme, porque he de decir que yo también estoy haciendo el doctorado, entonces el tiempo es finito. El doctorado lo estoy haciendo precisamente en la industria del videojuego. Y bueno, para mí, claro, no es trabajo. Es decir, sí es trabajo porque tiene un objetivo o un objeto, pero para mí también es mi pasión y es mi hobby, ¿no? Entonces, cuando el trabajo es hobby, es menos trabajo, en el sentido que no es un esfuerzo que tengas que realizar por hacer cosas que realmente no te gustan en el día a día, sino que para mí yo soy muy afortunado de a día de hoy poder decir que trabajo en lo que más me puede apasionar, ¿no? Que es en el gaming y en los videojuegos. Entonces, bueno, ahora también estoy muy ligado a temas de startups, de poder ofrecer una oportunidad a proyectos empresariales que tienen que ver con este territorio que necesitan de financiación, porque hay un gran gap en la industria en España para poder conseguir financiación pública, para poder hacer entender a los inversores cómo funciona este sector y esta industria. No solamente hablo de desarrolladores, ¿vale? Hablo también incluso de posibles proyectos, equipos de esports que necesitan financiación, plataformas de competición que ahora están surgiendo muchísimas, ¿no? Y que tienen que ver, como tú bien decías, con el deporte más tradicional. Siempre está esa guerra, que lo comentabas también al inicio del podcast, de si los esports son deporte o no son deporte. Y yo creo que también aquí va a venir dado porque a día de hoy los esports están
no quiero decir controlados, porque parece que se negativiza mucho, pero digamos que lo ejercen empresas privadas hasta el momento, ¿no? No hay organismos públicos oficiales que estén trabajando alineados con el Ministerio de Cultura y Deporte, te pongo el caso, ¿vale? Que sería de quien dependería si hubiera, en el caso, un organismo que tuviera que controlar cómo funciona todo y dar guidelines y, bueno, pues velar por los intereses, pero a día de hoy es una industria que depende de empresas privadas, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, pues depende de con quién hables y depende de la mirada de quién esté detrás, pues obviamente hay unos intereses económicos, ¿no? Entonces es algo lógico que en el momento que se está, pues todavía sea algo que la empresa está controlando, porque los juegos, no como el fútbol o como el baloncesto, dependen y son de empresas, ¿no? Pues en el caso de Fortnite, que siempre está ahí, esto es eSport, no es eSport, ¿no? Pues es Epic Games los que están detrás, si nos fuéramos a League of Legends, es Riot Games, y Riot Games son los que marcan cómo tiene que ser esa estrategia deportiva, ¿no? Esa estrategia de competición, porque no nos olvidemos que como ha cambiado todo el paradigma publicitario, ha cambiado en los últimos 15 años absolutamente la distribución, los modelos de negocios, es más sencillo el generar una comunidad y mantenerla que Mm. partir y crearla de cero y que generar unas campañas de marketing cuando tienes un producto que lleva 15 años, bueno, lleva 11 años ya en el mercado, ¿no? Entonces, si lleva 11 años en el mercado y hay una comunidad de seguidores y el videojuego es un videojuego competitivo, pues hombre, si has generado una buena competición detrás y hay equipos y hay intereses y están estas marcas que también están apoyando el ecosistema, pues hombre, está siendo muy interesante y sobre todo ahora en la pandemia con lo que ha sucedido también que no había eventos deportivos tradicionales, pues el consumo ha traído a nuevas miradas. Que se mantenga o no se mantenga, bueno, pues eso lo dirá el tiempo cuando acabe la pandemia y el deporte vuelva, por ejemplo, a llenar estadios, no como ahora, ¿no? Que yo, por ejemplo, Ya. David, a mí me pasa mucho que yo veo fútbol, estaba este fin de semana viendo el partido del Madrid-Elche, Madrid-Elche no, ¿quién Sí, jugaba? Madrid, si fue este fin de Madrid-Elche, semana, sí. no, no, pero no era Madrid-Elche. Bueno, el partido del Real Madrid este fin de semana que lo estábamos viendo y realmente falta mucho, ¿no? O sea, es decir, los jugadores no pueden sentir de la misma manera los partidos No, nada, nada. sin tener gente que teniendo gente en los estadios, ¿no? Entonces el factor campo, y bueno, aquí entraríamos ya en una serie de conversaciones muy profundas, ¿no? Pero bueno, contando un poco mi historia y el por qué estoy aquí y creo que pues eso, ¿no? Contando que realmente creo que es una industria que es incipiente, o sea, es decir, que quedan muchísimas cosas por hacer por delante y es una grandísima oportunidad también para gente para atraer talento y para que gente que le pueda mínimamente interesar poder hacer incluso las cosas de manera diferente porque se necesita gente que venga de otros sectores también para aportar. Eso es. Y bueno, pues siguiendo un poco el hilo de lo que nos comentas, Ujú. has dicho que la industria es incipiente, por lo que entiendo que das crédito, digamos, a que siga creciendo Sí, sí. y De hecho, bueno, decían que era la industria del crecimiento de doble dígito. Siempre se dice, ¿no? Que la industria del videojuego anualmente crece doble dígito, que es así, ¿no? Porque nosotros, digo nosotros, ¿no? De gente que llevamos en la industria a tiempo, claro, la hemos visto crecer con nichos de mercado, que es como hablábamos, por ejemplo, hace 13 años, ¿no? Cuando lanzábamos productos, o sea, teníamos que targetizar muchísimo, hacer acciones que fueran muy concretas para encontrar al público o al target al que iba dirigido ese videojuego y ahora es muy mainstream. Es decir, Fortnite, ¿quién es el jugador de Fortnite? Casi podría ser cualquiera. mm, ¿No? No, bueno, sí, podríamos tener una buyer persona y poder generar pues, una serie de hitos alrededor de ese consumidor, pero está atacando a un público muy masivo, ¿no? O sea, es como, te pongo el caso de Farmville o Candy Crush Saga, cualquier persona podría jugar a ese videojuego e incluso no darse cuenta que realmente está jugando un videojuego. Entonces, claro, es incipiente porque hay cada vez más juegos, hay cada vez más consumidores, hay cada vez más oportunidades de poder hacer las cosas diferentes, como te decía antes, ¿no? Mucha gente que está entrando incluso para generar proyectos y esos proyectos si están basados en tecnología, pues ya hablamos incluso de blockchain,
que es algo totalmente novedoso, pues claro, tiene que venir gente que sepa de claro, todo eso, ¿no? No necesariamente tiene que ser gente propiamente de la industria, tendrá que venir gente con nuevos acercamientos tecnológicos, nuevos acercamientos de producto, de servicios alrededor de la industria, y ahí es lo interesante, y eso está pasando en este momento, por ejemplo, ¿no? Se ha notado mucho en la pandemia, pues que realmente hay muchísimos nuevos proyectos, no solamente los videojuegos, es la parte de desarrollo de videojuegos. está claro. ¿Y cómo ves, bueno, no sí, cómo ves la parte, digamos, yo un poco desde fuera veo que están los eSports como competición, Ujú, que si no estás muy metido, quizás no conozcas, digamos, a los jugadores ujú, y quizá más a los equipos un poquito de nombres, pues Heretics y demás, pero luego ujú. los realmente mainstream, los famosos, como el Rubius o Ibai o los creadores de contenido de este estilo, al final no Sí, son profesionales, no. sino que al final es una excusa para crear contenido en su canal y demás. Entonces, Claro, esa claro, porque disyuntiva, ellos provienen de generar contenido antes de que los deportes electrónicos saltaran a la palestra como lo han hecho quizás en la última mitad de década, ¿no? Que ahora sí están son Vox Populi, la gente lo habla, mm, es como algo normalizado, ¿no? Dentro de incluso una conversación. Como decía antes, porque también hay muchas cosas alrededor del gaming, e incluso si ya te mueves en entornos que tienen que ver, pues normalmente es una conversación que puede salir. Agencias de marketing deportivo tradicional que también están intentando adaptarse con esas nuevas audiencias, intentando llegar a ese público porque hay una necesidad real, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido lo que está pasando. Con respecto al tema de los creadores de contenidos, ellos provienen, pues claro, o sea, tienen 10 años de vida, Rubius y compañía, ¿no? Quizás Ibai ha sido el último que se ha incorporado dentro de toda esta prole de nueva hornada de nuevos streamers o de creadores mm, de contenido. Para mí son creadores de contenido, no son profesionales, porque un creador de contenido crea contenido y le dedica muchas horas a la creación de su contenido. Entonces, también para entrenar, o sea, imagínate que un deportista, ¿vale? Vamos a poner un Cristiano Ronaldo, que es, si no me equivoco, el número uno de seguidores en redes sociales a día de hoy, que estaba por delante de Messi, mm, se dedicase única y exclusivamente a crear contenido. ¿Cuándo entrenaría? Sería imposible, ¿no? O sea, ¿por claro. qué? Porque tienes, además, la diferencia entre un influencer, como se le conocía, hoy oía el término impacter, como que la evolución de influencer, ya me he quedado loco, tendré que seguir un poco este tema, ¿no? Porque digo, jolín, ya me estoy empezando a como quedar atrás con ciertas terminologías, ¿no? Pero, pero claro, yo para mí creador de contenido tiene que ser muy bueno en lo que hace. Si dejase de hacer eso para entrenar, el contenido bajaría mucho de calidad. Y estamos hablando que esta gente, a ver, aunque tenga un equipo alrededor, pero como es muy homemade, ¿no? Como muy casero, las producciones, muy casero, ellos están con su setup en su habitación o en el centro, en el caso, por ejemplo, Ibai, ¿no? Que se ha cambiado a una mansión y han generado, si no has visto el vídeo de presentación de la mansión de Ibai, lo tienes que ver porque es alucinante. Además tiene su pista de pádel ahí dentro, bueno, pues eso, es casa de Samuel Eto'o, precisamente ahí en Sí, Barcelona. eso lo había escuchado. Y sí, sí, sí. Y claro, pues es jugar, o sea, no podrían dedicarse a la competición. Y bueno, de hecho ellos cuando están haciendo directos, que están jugando juegos, y ahora que gracias a los juegos sociales como pueda ser Among Us o Fall Guys, desde hace aproximadamente un año y medio que se están generando también comunidades de streamers que se juntan para poder jugar a videojuegos y poder generar un contenido como más de impacto hacia el público. Quizás por ahí venga lo de Impacter. Em, es contenido que, claro, que gira en torno no a los eSports, juega en torno a la socialización a través del gaming, ¿no? Del videojuego más tradicional, pese a que haya un pequeño elemento multijugador cooperativo, como antiguamente nos juntamos para poder jugar a los juegos de mesas en casa, ¿no? Eso es. Y entonces, como respuesta rápida, digamos, ¿crees que es la misma industria o son totalmente diferentes? ¿O se Eh, pisan o se complementan? no, vamos a ver, si fuéramos muy puristas, y yo odio ser purista porque al final el purismo lo que hace es dejar de lado cosas, ¿no? Estaría el entretenimiento, ¿vale? Que es donde recaerían videojuegos, cine, televisión, música, artes escénicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tendríamos el videojuego, el gaming, y debajo del gaming tendríamos los esports, que está Claro, generando un ecosistema por sí mismo por ciertas particularidades que no tenía el gaming tradicionalmente, ¿vale? Pero sin el gaming, los esports no existirían. Es decir, sería absurdo pensar
que a día de hoy los eSports podrían ser un ente totalmente independiente de la industria del videojuego, de la industria del gaming. Es la base, digamos. Exacto, exacto. O sea, el publisher es el centro de todo, ¿no? A día de hoy, aunque está pivotando hacia un consumer centric en el sentido de que el fan es lo que hace que el videojuego sea seguido, los equipos sean seguidos, las marcas puedan tener interés, pero no deja de ser product centric porque realmente lo que está en el centro de todo, aunque está pivotando también el videojuego hacia un juego como servicio y no como un antiguo lanzamiento de una película, pero el centro de todo realmente está el videojuego, ¿no? Eso es. Y bueno, pues como nos comentabas, está creciendo la industria y entre otros proyectos satélite, si se me permite la expresión, nacen, nacen pues esos nuevos proyectos, como por ejemplo el podcast que lanzaste hace relativamente poco, que corrígeme si me equivoco, pero es Coffee and Gaming. Eso es, Coffee and Gaming, los insiders, eso es, Eso compañeros es. somos compañeros de fatiga, aunque no tenemos nosotros todavía la parte de vídeo, creo que con esto estás haciendo una labor genial, porque, bueno, no es fácil. Yo lo comento mucho con gente de la industria, los que no hemos sido tan digitales en redes sociales, que cuesta mucho ponerse delante de cámara, o sea, de cámara, David, cuesta Cuesta mucho mucho. y no todo el mundo se siente cómodo realmente exhibiéndose y contando cosas. Entonces, bueno, creo que el podcast era el acercamiento más friendly a poder contar pues esa parte, ese bagaje que tenía. Primero lo hice de manera individual para ver cómo me sentía yo también de cómodo y bueno, pues hacer pruebecitas, como también harás tú, y irás cambiando cosas y agregando contenidos y bueno, pues cambiando preguntas, porque al final esto es un territorio de pruebas, o sea y hay que animarse y yo animo a todo el mundo. Entonces, bueno, pues sí, dijimos, me junté con gente de la industria con la que tengo relación desde hace muchos años y hablando, pues salió la posibilidad de, oye, si lo hacemos a cuatro y demás. Y sí, llevamos dos meses, creo que el sexto programa va a estar disponible mañana ya, 2 meses desde que empecé yo mi andadura, que también es formato semanal como el tuyo y muy divertido. Nuestro objetivo era, sobre todo, democratizar la información del gaming a gente que puede estar, o de la industria, a gente que puede estar interesada y que quiera rascar un poco más de información sin necesidad de que esa información sea para ese consumidor final que consume videojuegos, ¿no? Aunque puedas tener un hobby, pero que puedas entender ciertas cosas de cómo funciona la industria, de por qué se hacen ciertas cosas, por qué suceden los lanzamientos, qué ha pasado, por ejemplo, con la escasez de PlayStation 5. Entonces, para mí, claro, era un reto muy grande, ¿no? Porque contar las cosas de una manera que puedan acercarse más a un B2B que a un B2C, y que pudiéramos pues generar un contenido que fuera interesante, pero que tampoco fuera muy recto, ¿no? O sea, yo era como una obsesión, que no fuera rancio. Es decir, que pudiéramos también contar las cosas como, bueno, como un acercamiento no humorístico, porque no queremos ni mucho menos hacer humor del negocio, pero sí que fuera cercano, ¿no? Que para mí era el objetivo de cercanía. Entonces, tenemos un problema con el tiempo, todo tengo que decirlo, o sea, es decir, que siempre decimos, no, vamos a intentar hacer el programa en X, y es imposible a día de hoy. Es imposible porque traemos también, como haces tú, traemos un invitado, luego el invitado nos acompaña al programa y es cuando ya empezamos a hablar de las noticias y todo esto, y se nos va de las manos. O sea, yo recuerdo un programa que hicimos de 1 hora 40, que luego cuando yo lo estaba editando y demás, yo decía, esto no lo va a escuchar nadie. O sea, si alguien se queda 1 hora y 40 con nosotros, es que realmente estamos haciendo las cosas muy bien. Bueno, luego la gente lo escucha a velocidad doble y dura menos. Bueno, pues yo porque la verdad que me he relajado mucho con el tiempo a hablar más despacio, pero si esto me pilla a mí hace unos 5 años, ya lo hubiera hecho por dos, sin necesidad de que lo hubiera hecho la gente.